Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz viernes, ya por fin ha llegado el viernes para disfrutarlo y además que nos espera un fin de semana con muchísimas actividades culturales. Ya sabéis que es un momento perfecto para compartirlo con la familia y con vosotros que nos estáis viendo, así que tomad nota. Vamos a hablar también hoy sobre literatura y política. Claro, cómo no, se acercan nuevas elecciones, así que vamos a hablar un poquito sobre un tema muy polémico, pero a nosotros nos gusta mucho la polémica, por supuesto que también nos gusta la investigación. El tema de esta noche también está relacionado con investigación y enfermería. Eso y mucho más nos espera hoy en 8 Magazine Bierzo, pero vamos con nuestra agenda cultural. Tomad nota porque mañana a partir de las 7:30 tenemos un evento muy especial. Para ello también me acompañan unos invitados que ya me alegraba de veros porque, bueno, algunos nos vemos de año en año y a otros pues tengo el placer de conocerles, que también me han hablado muy bien, y tenemos un evento que merece la pena que el resto de la gente que nos está viendo que tome nota, que se apunten y que asistan. Muy buenas noches, vamos con las presentaciones. César Ordóñez, director del área de actividades culturales de la Universidad de León. Hola. Muy buenas noches. Javier Centeno, director del Coro de Burgos y barítono, compositor y también profesor de la universidad. Bueno, aquí estamos con auténticas eminencias. Buenas noches. Y tenemos un evento pues muy interesante porque nos esperan 4 coros, que va a ser pues una celebración, ¿no?, del 40 aniversario de la ULE. Entonces, qué bonito que sean diferentes coros de diferentes localidades, de diferentes ciudades y que engrandezcan esta ciudad y sobre todo, bueno, pues en el auditorio, ¿no?, de María Caro. Yo creo que tenemos razones más que suficientes para poder disfrutarlo, compartirlo y además ahora nos vais a contar qué nos espera a partir de las 7:30, ¿no?, de la tarde, mañana. Bueno, ¿cómo ha surgido este elenco de grandes músicos, ¿no?, y sobre todo pues es una apuesta cultural muy fuerte? Sí. Si queréis empiezo yo porque Javier supuesto. Desde luego tiene mucho que decir en lo que es el contenido del concierto, pero yo voy a ver un poco de cómo se gestó. Sí. Bueno, el año pasado se celebraba el 25º aniversario de la Universidad de Burgos y ahí hubo un acontecimiento semejante al que vamos a poder presenciar mañana. A partir de ahí, y la presencia de nuestro vicerrector en ese acontecimiento, donde Javier Centeno tuvo una participación muy activa, se dijo, bueno, sería bonito el poder, celebrando el 40 aniversario de la Universidad de León, hacer algo parecido, si no igual, hacer algo parecido. Y bueno, pues empezó la maquinaria a funcionar, contactamos con los coros que habían participado, con el propio Javier, con los solistas y bueno, pues tiramos para adelante y luego dijimos, sería bonito llevar a Ponferrada un acontecimiento que va a merecer la pena y un regalo para la ciudad y así se eligió el hacerlo aquí. Entonces a partir de ahí la masa coral que va a participar son alrededor de 150 voces, más la camerata de Ponferrada, la camerata clásica de Ponferrada, pues van a sumar en torno a 200 personas implicadas en el evento. Yo creo que solo esto merecería la pena, pero es que hay muchos más alicientes, ¿no?, como luego Javier nos va a contar. Yo no puedo animar con la boca muy grande a las personas que vayan porque quedan pocas entradas. O sea, realmente quedan las que se van a retirar ya en taquilla porque se han ido repartiendo invitaciones con mucho éxito y de hecho se han agotado las que teníamos destinadas para este fin. Quiero dejar algo claro, porque siempre puede haber quien diga, ¿y cómo no eligieron algo con más aforo? Bueno, tenéis un teatro en Ponferrada, que es el Teatro Vergidun, que efectivamente tiene más aforo, pero que debido a las dimensiones del espectáculo que van a presentar, del concierto que vamos a poder presenciar, lo hacía imposible, no cumplía, no había suficiente escenario como para que tuviera lugar. Por lo tanto, ha habido que elegir sobre creo un marco muy adecuado, pero con un aforo que es el que son alrededor de 300 butacas y por lo tanto, pues bueno, me sabe mal que quede gente fuera que probablemente va a quedar, pero me siento bien también por los afortunados que van a poder presenciar el concierto. Desde luego, y sobre todo la premura, ¿no?, con la que la gente ha tomado parte de este evento y ha dicho, yo no me lo quiero perder. O sea que también eso es fundamental, que
yo creo que este es el año en el que debe haber compromisos con la cultura, con la música, y establecer ese tipo de sinergias con otras localidades que también están apostando muy fuerte, ¿no? Entonces, en la localidad de Ponferrada creo que se necesitaba algo así, y yo creo que viene muy bien, es como un refuerzo cultural y es un refuerzo para todos y nos engrandece, ¿no? Es algo... Sinceramente, María, la verdad es que el esfuerzo no solo económico, que obviamente cuando movilizas a tanta gente, sino personal de todos los que están participando en ello, es muy grande, o sea, creo que es a valorar y yo lo quería dejar patente. Claro, es que la gente se piensa que a lo mejor es un evento y ya se organiza, se prepara, pero fíjate poner en marcha a tanto personal, tantas personas que están preparando a conciencia y a lo largo de meses un evento pues de este calibre. Entonces merece la pena, ¿no?, valorarlo, ponerlo en valor, y también vamos a poner en valor otro compositor como Mozart, ¿no? Entonces cuéntanos. Sí. Yo creo que también, bueno, pues subrayando todo lo que ha dicho César, ¿no? También el poner en valor que los coros que van a participar son coros de las universidades de Castilla y León, como son el coro de la Universidad Pontificia de Salamanca, el coro de la Universidad Civil de Salamanca también, el coro de la Universidad de León, ¿no?, y el coro de la Universidad de Burgos. En esta ocasión el coro de la Universidad de Valladolid no nos va a poder acompañar porque, bueno, por cuestiones de agenda no podían estar. Es que es muy difícil compatibilizarlo. Sí, es muy difícil, y ya metidos en curso académico y demás, pues ha sido difícil para ellos. Entonces desde aquí también, bueno, pues decirles que les echaremos de menos, porque cuando se hizo el concierto en Burgos, el 4 de mayo, para la conmemoración del 25 aniversario de la creación de la UBU, pues sí que estuvieron, ¿no? Pero bueno, pues lamentablemente esta vez no vamos a poder contar con ellos, cosa que nos va a facilitar entrar un poco mejor en el escenario, porque, bueno, pues somos muchos, la verdad que sí, 150 cantantes. La logística a veces. Sí, más luego la orquesta, que no sé exactamente cuántos serán, pero efectivamente, como comentó César, yo creo que alrededor de 200 músicos sí que vamos a estar ahí encima. Espero que las tablas del escenario estén fuertes. Y por cierto, si me permitís un apunte, ahí querría dejar patente también el agradecimiento al ayuntamiento que ha montado los estrados, y al propio conservatorio que ha dado facilidades para que se pueda realizar el concierto. Al final, lo que decimos, mucha gente implicada, han puesto, yo creo, todo el mundo de su parte para que esto salga bien, y vamos a cruzar los dedos y a confiar y a disfrutarlo, que es lo más importante. Al final el esfuerzo pues se ve reflejado también en el trabajo, y el trabajo bien hecho pues al final lo acabas disfrutando, y lo más importante también estás empatizando con el público, ¿no? Claro, es algo que lo hemos hablado hace poco con unos compañeros allí en la Universidad de Burgos, como desgraciadamente en la campaña electoral, ¿no?, que ahora estamos viviendo, en ningún momento se ha hablado de cultura, ninguno de los, ¿no?, de los partidos, de los candidatos, gracias, pues ha hablado de cultura en ningún momento, cuando es que la necesitamos, que todo el mundo necesitamos la música, el cine, la literatura, una exposición, un cuadro, este estudio tan bello, ¿no?, que tenéis aquí hecho, al final es cultura, ¿no? Pero yo creo que es una puerta al conocimiento, es una puerta sobre todo a tener esa libertad de elección, ¿no? A conocer, y yo creo que hay que apostar bien fuerte por la cultura, que abarca muchas temáticas. Eso es, muchas temáticas, y muchos colectivos profesionales, ¿no? Perdón. Y es un derecho que se nos olvida, y un derecho que a veces se reivindica poco, pero que tenemos que reivindicarlo más. Entonces, claro, decían que si tú quieres embrutecer a la sociedad, quítales la cultura, quítales el conocimiento, quítales la libertad de elegir. Exactamente. Entonces, yo creo que tenemos más de 1000 razones por seguir apostando, y además gente muy profesional. Muchas veces yo he tenido la suerte de poder contar con grandes profesionales de la música que han venido aquí a exponer pues diferentes, incluso cuartetos, etcétera, diferentes agrupaciones, diferentes propuestas. Efectivamente. ¿Y cuál es lo que nos comentaban? Que muchos de ellos han tenido que ir fuera de España porque están mucho más valorados y mejor valorados que aquí, y esto no puede ser, porque aquí tenemos grandes profesionales, es muy difícil, consta de mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio,
y eso muchas veces no se ve al 100% reflejado. Eso es, sí, y yo creo que en España pues hay un gran talento, es que hay muchísimo talento, o sea, a nivel artístico, deportivo, nos ha pasado un poco desgraciadamente con el ejemplo de Blanca Fernández Ochoa, cómo vemos a grandes deportistas, grandes artistas, grandes actores que por esta dejadez, digamos, a nivel, ¿no?, de gobierno, etcétera, y no se les mima, no se les cuida, ¿no? A esas personas habría que cuidarlas hasta el último día de su vida. ¿No? Y yo creo que estáis haciendo una labor fantástica. Hay que poner en valor, ¿no?, todo esto que requiere muchísimos años de preparación y, claro, a mí hay veces que ya me dicen, bueno, esto es meterse en camisa de 11 varas, pero hay veces que hay que meterse porque lo que no es normal es que haya otro tipo de temáticas y hay otro tipo que ni siquiera son disciplinas que estén mucho más valoradas y no algo que realmente es el esfuerzo y la dedicación de gente que realmente tiene un compromiso, porque en esta sociedad lo que necesitamos es un compromiso real, ¿no?, y una responsabilidad para con nuestro trabajo. Y eso se ve reflejado, ¿no?, por la pasión que tiene uno. Por ejemplo, en este caso, vosotros que sois grandes artistas, compositores y dedicáis vuestro tiempo a la enseñanza y también a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y por parte de la universidad igual. Por eso creo que mañana nos espera un evento para compartir y sobre todo pues para una ventana al mundo, desde aquí, desde Ponferrada. Eso es, sí, sí, la verdad es que es vamos, yo le agradezco muchísimo a la Universidad de León que haya podido tener, ¿no?, hacer esta continuidad de lo que ya comenzó en Burgos, y la verdad es que estamos planteando también con la Universidad de Salamanca el poder llevar también el proyecto, el concierto allí, porque en Burgos tuvo un éxito increíble en el Auditorio Foro en Evolución, que tiene una cabida de creo que unas 1000 entradas o algo así, se llenó. Madre mía. Se llenó y allí se cobraba entrada, además. Sí, que eso es algo, también. Un buen apunte, porque la entrada aquí es bajo invitación, por lo tanto, bueno, es otro gesto más que hemos querido tener con la ciudad. Sí, sí, sí. Y allí, vamos, la verdad que fue un éxito increíble, y sobre todo algo muy, muy importante es que al ser coros universitarios, la vivencia que están viviendo los alumnos universitarios, la unión también entre las universidades, o sea, se generó esa sinergia. Exactamente, se generó ahí una energía muy potente que hoy hace que estemos aquí, ¿no?, y que mañana volvamos a O sea, que esto va a dar pie a futuros, pues incluso también intercambios, imagino. Exacto. Es que así debe de ser, es que creo que eso es una labor nuestra de los gestores, un poco en este caso de los que llamamos la gestión cultural, que tenemos la obligación de fomentar ese tipo de intercambios. La idea surgió en Burgos, como hemos comentado, nos pareció ideal y ponemos o damos nuestro paso. Y el relevo, ojalá que lo tomen otros. Yo creo que sí, yo espero que sí, que lo vean como lo hemos visto nosotros, como algo que es necesario, que lo hemos dicho, con un esfuerzo, sin duda, pero que vale la pena y debe ser una labor obligada. Obligada y conjunta, ¿no? Al final unir fuerzas, ¿no?, que estamos cada universidad, cada uno en nuestra colmena. Y esto también es una apertura entre nosotros, ¿no? Es un acto también de generosidad, digamos, ¿no?, entre todos, de ayudarnos y... Pues desde aquí os mandamos también nuestro apoyo, nuestra felicitación y lo más importante, ¿no?, que también a jóvenes talentos animarles, que sigan disfrutando, que sigan aprendiendo y apostando por la cultura y por la música. Chicos, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Nos veremos dentro de muy poco, porque lo bonito de esto es que al final siempre la cultura nos encuentra en mitad del camino y, como dicen, con la música a otra parte, y en este caso nos quedamos aquí en Ponferrada, mañana en el Conservatorio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros también seguimos hablando de cultura, y es que la gastronomía también es parte de nuestra cultura. De hecho, el próximo sábado tenemos un evento muy interesante y si no te lo quieres perder, ojo al dato.
Vuelve el Rosal Chef, la gran cita con la cocina y la gastronomía de nuestra tierra. El viernes 15, Magosto acompañado de música folk. El sábado 16, cata de vinos y botillo. Y para terminar, show cooking con 2 grandes estrellas de la cocina, los hermanos Torres. Te esperamos el 15 y 16 de noviembre en el Rosal Chef. Infórmate en elrosal.net y en nuestras redes sociales. Y continuamos, seguimos hablando de un tema muy interesante, como hemos dicho al principio del programa, sobre enfermería. Ya sabéis que es súper interesante, que va evolucionando, y vamos a hablar también de tecnología. La primera edición del Foro de Enfermería para la Sociedad. Por eso voy a presentar aquí a 2 invitadas que hoy nos acompañan, que cursan cuarto de enfermería. Aitana Esnaola, muy buenas noches. Y Lucía Coroas, un placer teneros aquí. Yo creo que es súper interesante ver esa evolución y sobre todo contado en primera persona. Normalmente siempre tenemos la suerte de que hay muchos profesores que nos acompañan, por ejemplo, la última vez estuvo con nosotros Pilar Márquez, sí. Y ahora también hay que contar la historia desde otro punto de vista, y creo que eso también nos va a ayudar a enriquecer entre todos, ¿no?, este tema. Vamos allá, vamos a hablar un poco en qué consiste esta temática que el día 13 tendrá lugar, este próximo miércoles. Contadnos, porque claro, habrá gente que se pregunte, bueno, ¿y esto qué significa exactamente? Claro. Bueno, el foro va a consistir básicamente, nosotros los alumnos de cuarto de enfermería el año pasado hicimos unos trabajos de gestión y bueno, están basados sobre todo en la tecnología, y con ello queríamos satisfacer las demandas hoy en día de la sociedad. Entonces introdujimos temas como local thinking, la tecnología wearable, etcétera. Entonces, el evento va a estar completamente organizado por nosotros, tenemos ayuda de profesores como por ejemplo Pilar Márquez y Elena Fernández. Y nada, lo que queremos es básicamente transmitir nuestros conocimientos que aprendemos en el aula a la sociedad, porque básicamente la universidad es en lo que consiste, en aprender conocimientos y aplicarlos a la vida diaria. Que yo creo que muchas veces el gran problema que se suele encontrar un alumno cuando está cursando un grado es la experiencia, el aplicar esos conocimientos en la vida real, ¿no? Y tenéis muchísima suerte porque contáis con un gran profesorado, por supuesto que también el día a día, el trabajo, el esfuerzo que hacéis, eso es de valorar, ¿no? ¿Qué es lo más satisfactorio para vosotras y sobre todo lo más reconfortante a la hora de estudiar este grado y sobre todo de poder aplicarlo dentro de la sociedad? Hombre, yo creo que, a ver, supongo que muchos de los que eligen esta carrera, sobre todo es por el contacto con el paciente, porque una enfermera se pasa la mayoría del tiempo aplicando técnicas, el contacto humano, sobre todo eso yo creo que es lo más importante, y eso para nosotros es muy reconfortante. Intentamos también transmitirlo al paciente, porque nadie que viene al hospital viene por diversión, obviamente, entonces intentamos que se sientan lo más cómodos posibles y, no sé, ayudar a la otra persona, yo creo que es lo que más nos enriquece también a nosotros después cuando nos vamos a casa y lo que nos llevamos. Y si os dais cuenta, una de las partes más importantes también es la confianza, ¿no? Si vamos a un hospital, no es por desmerecer el trabajo de un profesional ni de otro, pero si os dais cuenta, cuando el paciente quiere hacer una pregunta, normalmente la pregunta se dirige hacia la enfermera, hacia el enfermero. Eso es fundamental, esa empatía, ese contacto con la otra persona, esa sensación de crear confianza y tranquilidad es fundamental, claro. Sí, sobre todo, además de la carrera, nos han estado preparando todo el rato en la empatía, en la sensibilidad, en dar confianza a la gente, y al final yo creo que es lo que más agradece la gente, ¿sabes? Sí. Y yo creo que es, para mí por lo menos, y la gente que conozco, es lo más satisfactorio de la profesión al final. Uno de los trabajos que se presentan el próximo miércoles es de una antigua compañera que ya lo llevó a Valladolid, lo ha llevado a diferentes sitios, y habla sobre el poder de la sonrisa, y entonces a un paciente le hace mucho cómo entres también a atenderle. No es lo mismo entrar con una sonrisa que entrar pues de malas maneras. Entonces pues eso sí que hace mucho, y pues la verdad es que es muy mucho que aprender, de las enfermeras y de los enfermeros.
por lo menos en el día a día. Una sonrisa no cuesta nada. No cuesta nada y produce mucho. Y produce mucho. Sí, sobre claro. todo además se ha llegado hasta a demostrar que una sonrisa disminuye los días de hospitalización. O sea, imagínate el impacto que suele tener. Además es que te disminuye el estrés, estás generando esas endorfinas, que la gente se piensa, bueno, esto es algo teórico, ponedlo en práctica, vamos a ver si es verdad, ¿eh? Vamos a ponerlo en práctica, claro que sí, que eso viene muy bien. Y claro, y si hablamos ya de esa relación intrínseca entre la enfermería y la tecnología, ¿cuáles son los puntos más destacables? Yo creo que hoy en día ya la enfermería tiene mucho que ver con la tecnología, Sí. porque, a ver, ya hace muchos años la enfermería está utilizando tecnología, pues yo si monitorizo a un paciente estoy usando tecnología, si aplico una bomba de insulina también, pero lo que queremos hacer, y lo vais a ver en este evento, es aplicar nuestros conocimientos tecnológicos a la enfermería, porque nos hemos dado cuenta que para conseguir un completo bienestar, tanto físico como mental, es necesario aplicar la tecnología y queremos hacer llegar sobre todo a las instituciones o a los profesionales que tienen estas competencias para que nos ayuden, porque la enfermería por sí sola no puede dar propuestas tecnológicas. Y es lo que queremos conseguir. También queremos destacar que la enfermería no es solo eso que todos tenemos en mente de trabajo de hospital, trabajo de centro de salud, no, que la enfermera puede llegar más allá. La enfermera tiene trabajo docente, la enfermera tiene trabajo investigadora, tiene trabajo tecnológico. Y todo eso yo creo que tiene que tener también un impacto y la sociedad debe estar informada. Sobre todo eso, ¿verdad? Sí, de que nosotros también podemos impartir nuestros conocimientos de otras formas. Claro. Y creo que además es una herramienta muy potente, el tener esa información adecuada, poder transmitirla, poder seguir en constante evolución, investigación, que eso es algo fundamental. Y también unos datos muy positivos es que la enfermería aquí en España, de verdad que está teniendo unos niveles muy top en comparación con otros países a nivel europeo. O sea, también tenemos que estar, ¿no?, reconocer y estar contentos de una evolución muy positiva que a través del trabajo, de la investigación, como estamos diciendo, y de menos presupuestos que quizás en otros países. Sí, sí, y sobre todo, bueno, eso. Por ejemplo, Noruega, Suecia, estos países que son países muy avanzados, más que España, sobre todo en tecnología, etcétera. Estos países están demandando enfermeras españolas. Exacto. Entonces, bueno, al final la formación que tenemos aquí pues es de agradecer, es única y nada. ¿Qué lectura tenemos que sacar? Yo creo que es una lectura muy positiva, ya que estamos diciendo que en países tan desarrollados con unas tecnologías tan punteras y tan pioneras, están demandando enfermeras y enfermeros de España. El formato monólogo también es muy importante. ¿Por qué? Sí, hemos escogido el formato monólogo. Bueno, al principio pensábamos cuando nos dijeron, tenéis que hacerlo en formato monólogo, dijimos, joder, las profesoras nos quieren estar, no sé, se están riendo de nosotros porque no tenemos ni idea de lo que va. Pero bueno, ahora nos hemos dado cuenta que el formato monólogo se adapta a todo el mundo. Es decir, yo cuando estoy hablando con una persona o le estoy intentando transmitir una idea, un conocimiento, no sé si esa persona me está entendiendo, no sé si tiene mis conocimientos o no. Por tanto, el formato monólogo se adapta a todo el mundo y además de ello hemos elegido el formato monólogo porque es muy importante la emoción, cómo transmites las cosas. Entonces, gracias a esto vamos a poder vender nuestra idea, por así decirlo, de una manera mucho más clara y mucho más sencilla. Así es, nuestros monólogos están basados un poco en lo que vienen siendo las charlas TED y al final, pues como decía Aitana, cuando nos lo dijeron, fue como, madre mía, ¿cómo vamos a enfocar esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero al final nos dimos cuenta que en realidad es como debe ser, porque también es una formación para nosotros en cuanto a futuros congresos y futuras ponencias, que si transmites de esta forma, en vez de simplemente poner una diapositiva y hablarlo, leerla y contarla, a la gente le llega más y lo entiende muchísimo más, y es una forma de que la sociedad también entienda lo que intentamos transmitir y lo que intentamos expresar. Claro, es una forma mucho más directa, más asertiva. Sí, mucho más cercana y mucho más, sí. Y además me gusta mucho que tenga que ver también con las charlas TED, porque si os dais cuenta, son unas charlas
que enseguida empiezas y dices, bueno, por curiosidad, vamos a ver de qué están hablando, y ya te estás enganchando, pero ¿por qué? Porque prima la cercanía, priman los resultados factibles que estás viendo, cómo se expone un tema y cuáles son bueno, pues la evolución de ese tema y la solución ante una problemática, ¿no? Y en este caso no solamente es hablar de problemática, sino es hablar de diferentes puntos y pautas a tener en cuenta. Si a ti te cuentan las cosas de una forma natural, una forma en la que lo estás entendiendo, estás aprendiendo el doble, estás disfrutándolo y al final estás poniendo en valor una disciplina y una enseñanza, ¿no? Claro, sí, además las charlas TED sobre todo están basadas en experiencias reales, o sea, estamos hablando de la realidad y a través de ello sacamos una conclusión, o sea, al final se aplica a la vida real de manera muy fácil, es muy fácil de entender, engancha, o sea, es como... Y los trabajos que vamos a presentar el miércoles efectivamente son basados todos en necesidades que nosotros en las prácticas o en la vida hemos notado y hemos dicho, si hay esta necesidad nosotros le tenemos que poner una solución. Y muchos de esos están basados en experiencias reales, es decir, casos que nos han pasado a nosotros, que les han pasado a nuestros compañeros y han dicho, bueno, pues si nos ha pasado esto, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos ponerle solución? Y así está enfocado. Claro, por ejemplo, hablamos de la diabetes mellitus tipo 2, hablamos de la discapacidad, hablamos de cómo, o sea, se llama monitorización del tiempo, es decir, cuánto tiempo puedo invertir yo como enfermera en cada paciente, porque a veces hacemos las cosas de manera muy rápida y sin tener en cuenta al paciente. Y son charlas que al final son reflexiones nuestras, por así decirlo. Claro, es que yo creo que es algo en primera persona, es algo que estáis hablando de vuestra experiencia, de vuestro día a día, de vuestros momentos mejores y peores, que también hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo mejorar esas carencias que posiblemente podáis encontrar y también sacar esa potencialidad que cada uno tiene, ese cruce, ¿no?, de conocimientos, ponerlos en marcha. Será el día 13, el miércoles, ¿a qué hora, chicas? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, ¿no? Sí, en el Salón de Actos de Caja España. O sea que cualquier persona que esté interesada, yo creo que viene fenomenal, sobre todo para conocer, poner en valor todo el trabajo que estáis realizando y que todo está en continua evolución. Yo creo que es verdad que si echamos la vista atrás, hace 10 años, jamás la gente, una persona que tú dices, bueno, yo estoy haciendo enfermería, es lo que tú comentabas, Lucía y Aitana, que se piensan que es lo típico, ¿no? Que te atienden, te hacen dos análisis. No, es que la verdad que esto está en constante evolución e investigación y vuestro trabajo y vuestro papel es fundamental. Sí, y sobre todo estamos avanzando mucho en docencia, en investigación, ahora hay enfermeras escolares, por ejemplo, antes no las había, hay enfermeras que se dedican a la docencia y la enfermería se ha abierto a muchos ámbitos y tiene muchas salidas y antes la enfermera era solo como una mandada del médico, hoy en día ya este estereotipo está roto está totalmente. Integrado, todo funciona más como un equipo y obviamente si funcionas como equipo, al fin y al cabo los resultados van a ser mejores. Que hay mucha gente que hoy en día sigue teniendo la misma percepción de la enfermera, de vale, la enfermera le manda al médico a hacer esto, llega, lo hace y se va. Para nada, o sea, la enfermera no simplemente se dedica a llegas, cojo una vía, pincho una analítica y me voy, no, es qué tal, cómo se encuentra, detectar que el paciente igual algo que no ha detectado el médico lo notas tú, luego se lo transmites. Y ese ojo médico, ¿no?, que también tenéis que muchas veces ya viendo tantos casos, porque claro, vosotras al final también el poder que tenéis es el poder de organizaros con mejor tiempo, porque claro, tenéis que atender a varios pacientes. Ese tema de multitask es verdad que muchas veces parece un poco caótico, pero también te da esa capacidad de organización y esa capacidad de resolución y veis a diferentes pacientes, entonces ya tenéis un ojo más, como dicen, ese ojo clínico más general, ¿no? Claro. Sí, y bueno, básicamente con estos son como retos que vamos superando poco a poco y ya pues nos estamos proponiendo nuevos retos, nuevas metas. ¿Cuál sería el más para potente? Conseguir enfermería y nosotros como alumnas, que nos quedan muchísimos años de trabajo y muchísimos años de profesión, queremos eso, pues ampliar nuestro campo, tener muchas más competencias y bueno. Eso es, que se nos siga teniendo en cuenta cada vez más como lo estamos consiguiendo hasta ahora, esa innovación tecnológica de la que tratamos
pues todo eso, la docencia sobre todo, que también es muy importante. La mayoría de nuestros profesores son enfermeros, trabajan en el hospital y son increíbles, y yo creo que todo esto es muy importante a tener en cuenta el día de hoy y sobre todo el día de mañana. Desde luego que sí. Pues chicas, que tengáis muchísima suerte. Nos veremos el miércoles, día 13, y a seguir apostando por esa investigación y la innovación dentro del terreno de la enfermería y la tecnología. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero que nadie se mueva porque seguimos con más actualidad. Hasta ahora. Y después de esta breve pausa, ya sabes que hoy puede ser tu día de suerte con este número, el 20.788. Apuesta por este número si quieres, por ejemplo, como yo, que nos vamos a ir al Caribe. ¿Quién quiere irse al Caribe? Soñar es gratis, pero si quieres apostar por la suerte, tienes que arriesgarte, y quien no arriesga no gana. Muy fácil, vete hasta el centro comercial El Rosal, el puesto de administración número 6, Las Médulas. Hay que apostar y además vamos a ganar. Y para finalizar, como todos los viernes, siempre lo hacemos con nuestro espacio literario, y en este caso vamos a dedicar la temática a la literatura y a la política. Vamos a hablar de un personaje, un grande, Miguel de Unamuno, también ahora mismo, también en el candelero. Pero para ello me acompañan mis queridos colaboradores. Muy buenas noches, Manuel Morales, un placer tenerte aquí, y Rui Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Muy bien, María, ¿qué tal? Bien, esperando ya el domingo. Tenemos comentarios para todos, bueno, para todos los colores, todos los, bueno, como decimos, que como cada uno tiene sus ideales, tiene pensar es totalmente sinónimo de libertad, cada uno que tome sus medidas, ¿no? Pero en la literatura no íbamos a ser menos, teníamos que tocar un tema que a mí me parece interesante porque es un tema muy polémico. A nosotros nos gusta la polémica, pero también nos gusta hablar de grandes figuras de la literatura que han tenido también mucho que ver con la política, o que también han sido acusados de forma, para algunos, totalmente inapropiada por temas políticos. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno es un personaje muy de Petronio, porque es un verdadero, como diríamos, un verdadero Petronio, es un iconoclasta, es una persona rebelde que no se casaba con nadie, y que, aunque parece que a lo mejor apoyaba a unos o a otros, siempre era una voz crítica. Era una voz crítica tanto cuando estuvo afiliado al Partido Socialista, como fue crítico con la monarquía. Estuvo condenado a 16 años por injurias a la monarquía, que no llegó a cumplir, exiliado por Primo de Rivera. Y luego, pues primero apoyó el movimiento, pero rápidamente, como no podía ser menos, pues lo criticó fieramente, como todos sabemos, ¿no? Claro, es que al final, pues el mismo Unamuno, ¿no?, y otros muchos, hay veces que incluso hay otros que deciden por ti lo que estás pensando, ¿no? Pues será de izquierda, será de derecha, será de... sin realmente él, pues a lo mejor en algún momento, pues opinar lo que en ese momento consideraba. Y bueno, pasó con Unamuno y pasa con muchos, o con muchos artistas en general. Yo creo que en el fondo es cualquier personaje público que tenga cierta capacidad de influencia o cierta visibilidad, pues a veces está expuesto a que casi hasta que opinen por él muchas veces, ¿no? Dice, este es de... opina tal cosa, opina otra cosa, ya le en encasilla, función de lo ¿no?, que diga, que no dejan de ser personas normales, pues que bueno, pues tienen sus opiniones y tienen sus creencias y sus críticas hacia unas cosas o las otras. A Unamuno le preguntaban siempre, ¿pero tú de qué eres, de derechas, de izquierdas? Le decía, yo soy orejano, como las reses que no llevan marca. Así se llaman las reses que no llevan marca, son reses orejanas. Qué buena salida, ¿eh? Me ha gustado. ¿Vosotros creéis que ahora mismo en esta sociedad incluso estamos más influenciados, quizás nos llevan más con ese rebaño a través de las redes sociales, los medios de comunicación, quizás la sociedad que hemos creado, que parece que somos borreguitos, que vamos siguiendo diferentes estereotipos, diferentes ideas y modas? Porque para muchos la política es una moda.
yo creo que ahora, precisamente con las redes sociales y se ha abierto mucho el abanico y que la información ya no es tan fácil que sea manipulable. Es decir, cuando solamente existían en España 2 cadenas, era muy fácil de manipular a la gente. A medida que la capacidad y las posibilidades que tiene una persona de informarse a través de Internet, a través de muchas más cadenas, la posibilidad de la manipulación de alguna manera disminuye y de otra manera también aumenta, porque aumentan los cauces a través de los cuales se pueden manipular. O sea que lo puedes ver, como diría Unamuno, de 2 maneras. Es decir, es que esto siempre se puede ver de muchas formas. Siempre. Él era así, ¿no? Él era una persona, no digo diletante, pero sí que la duda era la base de todo su pensamiento, ¿no? Es que yo creo que, precisamente hablando de la duda, en el fondo lo que hay que enseñar a la gente, y para eso la literatura es uno de los grandes cauces para hacerlo, es a pensar y a reflexionar. Como decía Manuel Nora, tienes casi todo al alcance de tu mano. Entonces lo que tienes que saber es, pues, pensar por ti mismo, para que con toda esa información seas capaz de crearte una opinión o de saber qué es una fake news o qué es una realidad, ¿no? Porque sin duda hoy en día tenemos acceso, pues, a todo, pues, a medios de derechas, a medios de izquierdas, a medios de centro, a medios más extremistas de un lado o de otro, pero también es fácil que a través de, bueno, y de hecho hacen campañas, ¿no?, de fake news, y tenemos a muchos ejemplos por ahí, que son capaces de influir en determinados grupos, en determinada gente. Entonces lo importante es saber, pues, discernir, opinar y tener su propio criterio. Es difícil no dejarse influir. Es más fácil dejarse llevar por la corriente, porque cualquier opinión en contra de la mayoría siempre suele ser, aunque tengas la razón, suele ser un problema para el que la está expresando. De hecho, Unamuno es un pionero en eso de no dejarse llevar por la corriente. Él tenía esa frase, él decía que él siempre estaba en constante lucha, ¿no? Una frase de él era, decía, alentar a los jóvenes, tolerar a los viejos, fustigar a los adultos. Es decir, su literatura es una literatura que fustiga al lector, es una literatura que interpela, que te hace dudar, precursor del existencialismo realmente, y es un hombre, como digo, que se le acusó de todo, él se rebeló contra todo, lo pagó, en definitiva, de alguna manera con su vida, ¿no? Porque realmente después del famoso incidente de 12 de octubre de 1936, él ya no volvió a salir de casa. Estaba en arresto domiciliario y falleció en 1936, pocos meses después. Increíble. La verdad que también hay que conocer un poquito la vida de Miguel de Unamuno, porque sí, él era un pionero, claro, mucha gente dice, él hacía lo que quería, pero cuidado, porque para poder hacer lo que uno cree y piensa, llevarlo a cabo, hay que ser muy consecuente, y eso te puede acarrear muchísimos problemas, y sobre todo en esa época. Él tampoco estaba exento de esos errores que podía cometer a la hora de apostar por una ideología u otra. De hecho, en su novela, ¿no?, en Niebla, pues también es un acto de ese momento en el que está incluso perdiendo la fe por todo lo que él ha apostado. Qué difícil, ¿no?, es también el poder ponerse en la piel de una persona que yo creo que para esa época creo que era un gran avanzado. Tú has mencionado Niebla. Los títulos de Unamuno y los temas son siempre simbólicos. ¿Sí? Es un autor muy simbólico. Niebla es en lo que vive él, ¿no? Es en una especie de indefinición. Él apoya a la República, apoya inicialmente el movimiento del 36, enseguida todo le defrauda porque él es muy crítico, él es un fustigador, como dice él mismo, y es una personalidad muy del siglo XIX, muy del siglo XX también, de esos momentos críticos que vive España con las guerras de Marruecos, con la guerra civil, con el advenimiento de la República. Él es un vasco, nacido en Bilbao, de la periferia, que se enfrenta con Sabino Arana en sus artículos porque él era un vasco español y presumía de serlo, ¿no? Pero también se enfrenta con los nacionales cuando le recriminan, precisamente critican a los vascos y a los catalanes. Él dice que él es un vasco orgulloso de ser de Bilbao, y entonces, ya digo, es un ejemplo de independencia, de libertad, de rebeldía y de lo que debe ser la literatura. En definitiva, no casarse con nadie, porque el político, en general, o por no decir todos, mienten, pero en la literatura la honestidad es muy importante. Sin duda ninguna. Totalmente, Sin duda de verdad. ninguna. Y es un ejercicio también de fe en uno mismo, y es un ejercicio de valentía.
Claro, y Sí, eso sí. es muy complicado ahora mismo en estos tiempos tan agitados en los que estamos. Me acaba de venir a la cabeza, no tiene nada que ver, pero bueno, me acaba de venir a la cabeza ahora que Manuel hablaba de Unamuno, de sus raíces vascas y sentirse español. Hace nada, unos días, estaba leyendo a Loquillo, una entrevista que le hicieron, que es catalán, ¿no? Y decía que él, cuando iba a Cataluña, le decían que era pro-español, y entonces, de hecho, casi no dan conciertos en Cataluña porque tiene problemas. Y cuando está en España, o en el resto de España, pues a veces le tildan de catalán, que puede ser un poco el problema que llegó a tener Unamuno en el País Vasco. Y sin embargo, en su famosa frase atribuida a Luis Portillo, pero cuando les dicen ese famoso incidente de Julio Iglesias, dice: yo soy vasco y llevo toda la vida enseñándoos el español que no sabéis. Ay, qué Sin bueno. duda, y más siendo él, claro. Me ha encantado. Sí, sí, Y es sin duda verdad. ninguna. ¿Es así? Sin duda ninguna. Claro, y como Miguel de Unamuno, pues podemos conocer también a otros ilustres de la literatura y gente que ha desarrollado su propio criterio, su sentido común, porque yo creo que ante todo hay que tener sentido común y poder llevar a cabo esas creencias, pero también tener un poco de determinación a la hora de ejecutarlas, no casarse con nadie, es decir, ser fiel a uno mismo, y eso es muy difícil. Desde luego que sí. A muchos les costó la vida, por no decir, a Lorca, Claro. no tanto, pero por ejemplo Miguel Hernández sí se implicó en política y sí se implicó con algunos de sus libros, Vientos del Pueblo, pues sí se implicó en política, le costó la vida también a Pedro Muñoz Seca, es decir, en el otro bando, es decir, que al final el literato, como es una especie de espíritu, yo creo que más puro, cuando se mete en política, le terminan dando tortas por todos los lados. Y claro, Sí. no es un pez que se mueva bien en ese tipo de... O sea, no es un Claro. pez en el agua, es algo que no es su medio. Y resultan, claro, todos estos grandes literatos, filósofos, e incluso yo les podría llamar humanistas, porque abarcan diferentes disciplinas, y yo creo que estas personas eran grandes humanistas precisamente porque conocían muy bien cualquier terreno artístico, pero también científico, sabían muy bien la situación que estaban viviendo y tenían una mirada crítica hacia la sociedad, cosa que echamos en falta grandes humanistas ahora mismo. Sé que es verdad, era un momento delicado en esa época, pero ahora mismo, si pudiéramos hacer ese análisis comparativo de estos humanistas del pasado, estos ilustres de la literatura, con grandes ilustres de ahora, es difícil, ¿no? Porque parece que ahora hay que tener ese mayor posicionamiento. Ya un literato parece que es como un cantante o un actor que ya tiene que posicionarse políticamente, y creo que no tiene nada que ver. El problema es que le ponemos etiquetas a todo. Sí. Tenemos algunos grandes autores, por ejemplo, el premio Nobel, el último premio Nobel en castellano, Vargas Llosa, tiene un libro, La llamada de la tribu, publicado en Alfaguara, que precisamente él no adjura de sus principios, al principio militando en la izquierda, incluso en partidos revolucionarios de carácter comunista, y él se define como un gran liberal ahora. Es decir, La llamada de la tribu de Vargas Llosa no es más que una relación de todos aquellos autores que desde el liberalismo pues han definido su literatura. Él es, por ejemplo, un gran humanista, premio Nobel, un gran literato, gran novelista, pero además gran ensayista. Yo creo que sí que los hay, y que no debemos encasillar a la gente. Hoy en día, desgraciadamente, esto de las facciones también ha llegado a España, y yo creo que también en la democracia hubo una censura literaria, en el sentido de que solo encumbran algunos autores y olvidar otros autores por franquistas, cuando son autores muy valiosos. Y estoy pensando en Agustín de Foxá, un autor de ciencia que ha escrito la mejor ciencia ficción que se ha escrito en España en los últimos años. Y alguna vez te hablé de su libro Hans y los insectos, de ese cuento, que Paco Umbral decía que era uno de los mejores cuentos que se habían escrito en el siglo XX. ¿Por qué no es conocido? Quizá porque se le ponga ese título de franquista, cuando es uno de los autores más interesantes. Entonces deberíamos atendernos a la literatura y a los valores literarios, y no encasillar, como decía, hay que ser un poco más orejano, y no tener tanta marca y no atribuir a los demás, encasillarlos. Exactamente, es como también se ha encasillado durante tanto tiempo y tantos años a las mujeres. Por eso me gustó mucho ese guiño que hicimos a lo largo de los programas anteriores, y es verdad que muchas mujeres eran grandes literatas, grandes filósofas y desconocidas, y ahora mismo
hay que apostar por eso, ¿no? Hay que apostar por esa igualdad dentro del mundo de la literatura. Y las tenemos, tenemos grandes literatas en España que se han olvidado, y estoy pensando en Concha Espina, estoy pensando en Emilia Pardo Bazán, y autoras. Concha Espina estuvo propuesta para el Premio Nobel de Literatura en varias ocasiones, y hoy parece que ha caído en el olvido. Tiene una obra ingente que está por descubrir. Hay que volver a descubrir a Concha Espina, a Pardo Bazán, grandísimas escritoras. Hoy tenemos un plantel de escritoras bueno en España, O sea, yo creo que en ese aspecto hay grandes escritoras. En el aspecto de la literatura hoy en día seguramente sea uno de los sitios donde más igualdad hay. O sea, yo creo que sí. Es muy difícil. Nadie se fija en el... Te fijas en el nombre por el escritor o escritora que es, no por si es hombre o mujer, y quizás sea uno de los aspectos de la vida o de las artes, seguramente sea de los más abiertos en ese sentido de no haber distinción entre hombres y mujeres, afortunadamente. Y yo creo que, como estamos también en época de votación, creo que independientemente de cada uno la ideología que tenga, tenemos que apostar por la cultura, tenemos que apostar por la literatura, tenemos que apostar por las artes, por la educación, que eso es algo fundamental, ¿no? La educación es yo creo que la gran salida, ¿no?, al mundo, y es la herramienta que nos va a abrir puertas. Y muchas veces lo tenemos olvidado, no hemos escuchado, ¿no?, en ningún discurso político que se apueste por la educación, que se apueste por la cultura, como una gran necesidad humana. En el debate humana. De los candidatos no escuchamos nada de educación, cuando la educación tiene que seguir siendo el ascensor social que siempre ha sido, es decir, a través de la educación es a través de cómo se puede progresar. Yo no había ningún candidato que le dé importancia a la educación y a la cultura, cuando es la base de la sociedad. Es un poco decepcionante. A mí me da mucha pena, porque en realidad la sociedad está construida, entre otras cosas, a través de la educación y de su cultura, su propia cultura. Entonces no le dan importancia, y no, pues eso, en los debates o en los programas electorales al final lees el periódico y la cultura sale al final. Totalmente. Después de los deportes. Es deplorable. A mí me gustan los deportes. Es increíble, pero sí es verdad que la educación la cultura. Es la semilla, ¿no?, que va a germinar en nosotros un punto de vista, una evolución totalmente diferente. Queremos erradicar y acabar con diferentes lacras, la violencia, etcétera. Queremos acabar, ¿no?, pues, con un sistema que a lo mejor pues, está aboliendo diferentes valores. Si queremos valores, vamos a por la educación, que eso es lo más importante. En la educación vamos a encontrar la solución a todas las cosas. Y es una apuesta fuerte, y yo creo que deberían replanteárselo, ¿no? Y es una apuesta, yo creo que de país. O sea, un conjunto de país. Tú necesitas educar a la gente que dentro de unos años va a ser la que esté desarrollando ese propio país. Entonces si no lo haces, te vas a quedar atrás, y entonces va a haber otros países que lo hagan por ti. Claro, si pensáis por ejemplo en Argentina, su crisis económica empezó primero por una crisis educativa 40 años atrás. Es decir, primero empieza la crisis educativa, después de esa viene la crisis económica. ¿Por qué? Porque si tú no formas a tu población, te vas a encontrar con personas menos emprendedoras, con personas con menos recursos, con personas que se van a deprimir más. Entonces, al final, la educación repercute en la economía de manera clara. Sí, sin duda. Pero además el mundo va muy deprisa. Los países que te rodean lo hacen. Entonces, si tú no lo haces, donde estabas al lado de ellos, en un momento, de luego estás hacia atrás. Entonces, y la cultura es lo mismo, porque a veces se habla mucho de la cultura, y que al final la cultura, que es la base de una sociedad, o lo que incluso enriquece a unas sociedades sobre otras, porque tienen su propia cultura, sus propios escritores, sus propios artistas, pero sin embargo eso, o sea, no los escuchas en los debates electorales, en los periódicos, en los medios de comunicación siempre es al final, en las redes sociales tampoco tienen, pues es más seguido pues un influencer que se saca fotos en el pico de la Torre Eiffel o tal, que no a lo mejor alguien que saca una foto de un libro de Unamuno. No se está generando ese interés, ¿no? Y de hecho, Unamuno es un ejemplo con su obra Educación y Pedagogía. Unamuno le daba mucha importancia a la cultura. Decía, hay que leer, y además leer mucho, porque decía que era casi peor leer poco que no leer nada, porque si lees poco, esas pocas obras te van a influir de manera notable. Pero si lees mucho, vas a poder contrastar un montón de personas y un montón de ideas. Por lo tanto, o no leas nada, o si lees, lee mucho. Claro. Podemos quedar con esa frase. Es verdad, vamos a hacer una buenísima lectura de ello, y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, ya que vamos a sortear una entrada, porque también la música es cultura, queremos sortear una entrada para mañana para asistir a este concierto, que va a ser un concierto fantástico, ¿no?, en el auditorio
de Cristóbal Hafter, María Caro, mañana a las 7:30. Así que si queréis, abrimos el libro de Unamuno, ¿vale, Manuel? Y una primera frase, a ver, gente, que buscamos una frase. Pues precisamente lo he abierto en un capítulo, es civilización y cultura. Sí, pues vamos a leer un renglón, copiáis ese renglón y una lectura original. Queremos que hagáis un microrrelato. Cuando se dice microrrelato ya sabéis a lo que tenéis que ateneros, ¿no? Algo corto, sencillo y original. Parece fácil, pero hay que utilizar un poquito esto. Vamos allá, Manuel. Dice, pues por ejemplo, innecesario es que aquí me dilate en explicar cómo el ambiente hace al hombre y éste se hace aquel haciéndose a él. El hombre, modificado por el ambiente, lo modifica a su vez y obran uno sobre otro en acciones y reacciones recíprocas. Pues nos vamos a quedar con ello y ahora a darle a la imaginación, ¿no? Y también al criterio. Chicos, para mí ha sido un placer genial, me ha encantado poder disfrutar de una charla como esta. Debemos hacer más debates sobre ellos y también vamos a emplazar a la gente que nos está viendo, ¿no? Que también nos mande sugerencias, ideas o incluso, ¿por qué no?, que nos acompañe. Bueno, podemos hacerle aquí también hueco en una silla, también al ciudadano que nos está viendo para debatir y para abrir, ¿no?, nuevos campos. Chicos, un placer como siempre disfrutar del fin de semana. Igualmente. Nos vemos la próxima semana y a vosotros igual, que disfrutéis y hasta el lunes. Un besazo.